Apocalipsis capítulo 20, verso 11, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos en el Señor, estamos frente a este gran mensaje de la palabra de nuestro Dios, donde nosotros podemos ver a través de ella que los tiempos delante de Dios pasan como la nada. La Biblia da a entender que un día para Dios son 1000 años. Amados hermanos, por lo tanto, delante de nosotros 1000 años para Dios es como un día. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que para lo que nosotros vemos al tiempo largo, para Dios no es nada. Nosotros ya llevamos viviendo 2026 años. Para Dios han pasado solamente 2 días y un par de segundos más. Entonces, amados hermanos, bien dice la palabra de Dios, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Entonces, amados hermanos, quienes tenemos que andar de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su voluntad, somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de usted y Dios no necesita nada de mí. ¿Por qué? Porque todas las cosas pertenecen a Él. Todas las cosas son del Dios Todopoderoso. Aún la Biblia da a entender, amados hermanos, que lo más preciado que usted tiene, que son sus hijos, a Dios también le pertenece. Y Él solamente los presta ¿para qué? Para que usted pueda administrarlos, enseñarlos, dirigirlos por un buen camino. ¿Para qué? Para que al futuro ellos sean hombres y mujeres de bien. El Señor nos pueda bendecir porque muchas veces nosotros decimos, amado hermano, no es que yo corrijo, enseño, instruyo, pero muchas veces, amados hermanos del Señor, pensamos que al niño darle todo, estamos bien. Pero déjeme decirle que con el tiempo, entregándole todo en bandeja, como podemos decir, a un hijo, estamos haciéndole un daño muy grande para el futuro. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos de poner nuestro esfuerzo más bien como hijo de Dios. Dios a nosotros nos ha entregado la salvación y nos ha entregado la vida eterna. Ahora, ¿quién debemos de esforzarnos para no perder aquella salvación? Es usted y soy yo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos, Cristo el Señor, mientras Él estuvo en la tierra, le fue necesario escoger a 12 discípulos? Hombres, amado hermano, cuales le ayudaran en la evangelización de las gratas nuevas de salvación.
La palabra de Dios da a entender que Dios llama a un hombre llamado Pedro, pescador de aquellos tiempos, llama a Mateo, recaudador de impuestos, llama, amados hermanos, a Lucas, entre ellos un doctor. Amados hermanos, entonces con distintas profesiones, Cristo los llama. Sin embargo, amados hermanos, estos hombres tienen que aprender a oír, a escuchar, a obedecer y a entender los mandamientos que Cristo les entregaba. El Señor les decía: yo lo mando como ovejas en medio de lobos rapaces. Os envío como oveja en medio de serpientes. Amados hermanos, porque en aquellos tiempos, cuando Cristo empieza a predicar, empieza a anunciar las cosas del reino, muchos lo buscaban para matarlo, otros buscaban para acusarlo, otros lo buscaban, amados hermanos, simplemente para herirlo en su diario caminar. Y entre ellos también entraban los discípulos. Dios nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. Sin embargo, Pedro lo niega. Tomás, amados hermanos, duda de él. Judas lo traiciona. Y el resto de todos los discípulos lo dejan solo en el momento que él va a la cruz del Calvario. Dios nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. Pero sabe, amados hermanos, la Escritura da a entender que cada uno de los discípulos murió de forma drástica, murió de forma muy complicada por tener que predicar la palabra de Dios. Pedro murió, amados hermanos, crucificado, pero él no quiso morir como Cristo, sino él pidió morir cabeza abajo. Amados hermanos, ¿por qué? Porque él decía: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Amados hermanos, podemos ver que el resto de los discípulos, unos decapitados, amados hermanos, Matías, que fue el sucesor de Judas, lo descueraron vivo y lo pusieron al sol para que muriera. Entonces, amados hermanos, hombres que vivieron grandes martirios. A Juan, cual le he narrado, entregado la gran visión del Apocalipsis, lo golpearon hasta la muerte. Y cuando lo golpearon, lo mandaron, amados hermanos, allí deportado a Pasmos. Muchas gracias. A Pasmos. Dios nos pueda bendecir. Entonces, amados hermanos, cuando llega a Pasmos, nosotros podemos ver que Juan, allí Cristo preserva la vida de Juan. Amados hermanos, ¿qué más tuvo que pasar Juan? Lo metieron vivo dentro de una olla de aceite hirviendo. Imagínese usted el martirio que Juan tuvo que pasar, pero sin embargo Cristo preservó su vida. ¿Para qué? Para más tarde revelarle el Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, Cristo empieza a trabajar con Juan, porque el único discípulo que murió de muerte natural más tarde fue Juan. El Señor nos pueda bendecir. Y sabe, amados hermanos, en el Señor empieza Cristo a revelarle la gran visión de los últimos tiempos. Empieza a revelarle, amados hermanos, Cristo, la forma en que estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Iglesia, una de ellas que había dejado el primer amor. Otra de las iglesias, amado hermano, que iba tras dioses ajenos. Otra de las iglesias, amados hermanos, que no toleraba a los falsos profetas, a los falsos maestros. Otra iglesia que tenía los dones espirituales, pero que hoy día estaba fría espiritualmente. Y es por eso que Cristo va y le revela a Juan: mejor fuese frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca.
Entonces, amados hermanos del Señor, llegamos al fin del libro del Apocalipsis, donde Cristo le revela a Juan el gran juicio delante del trono blanco. ¿Y cuál es ese gran juicio? El día en que nosotros muramos o el día en que Cristo venga, lo tengamos que ver venir en la nube. Y si estamos en Cristo, seremos levantados, amados hermanos, la Biblia dice, algunos para salvación y otros para vergüenza eterna. El Señor nos pueda bendecir. Entonces en esta visión Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué da a entender eso, amados hermanos? Que huye la tierra y huye el cielo. Porque en primer lugar, delante de Dios, con su poder y con su autoridad, todas las cosas se sostienen. Todas las cosas se sujetan. Imagínese usted la misma tierra que nosotros estamos pisando, que da vuelta en su eje. Amados hermanos, ¿por qué se sostiene esa tierra? Por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por el gran amor de Dios, cual Él tiene a favor de toda esta humanidad. Aunque científicamente muchos buscan y dicen no, que por su gravedad, no es que porque la tierra tiene que moverse. La Biblia es clara y da a entender que si Él vive, nosotros también vivimos. Dios nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Mire, amados hermanos, vi a pequeños y grandes delante del trono de Dios. Hay muchos que dicen, no es que cuando muere un niño se va directamente al reino de los cielos. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque la Biblia da a entender y nombra un lugar llamado Hades. Y en latín quiere decir lugar de los muertos. Amados hermanos, otros dicen, no es que un angelito partió. No, amado. Los ángeles son ángeles y los humanos son humanos. Por lo tanto, como dice la Biblia, delante de Dios, cuando Él venga a buscar a su iglesia, el Hades o el lugar de los muertos entregará a todos los muertos, y pequeños y grandes se presentarán delante de Él. ¿Cuál es la diferencia? Que el niño no tiene falta, el niño no tiene pecado, pero por la ley y la norma de Dios, igual tiene que presentarse en el juicio final. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese juicio el niño pasará de inmediatamente. Ahora, ¿por qué digo que los ángeles son ángeles y los niños, los humanos, son humanos? Amados hermanos, porque los ángeles son espirituales, no pueden pisar el pecado, y el ser humano es hecho a causa del pecado. Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Mira, aquí da a entender algo hermoso. Y los libros fueron abiertos. ¿De cuántos libros habla? De 2 libros. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue también abierto. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay un libro que se llama Libro de la Vida. Y hay otro libro que se llama el libro, amado hermano, de las memorias. ¿Cuál es la diferencia de estos? El libro de la vida, amados hermanos, cuando una persona muere, no está bautizada. Todos sus pecados que hizo van escritos en el libro de la vida.
Pero hay personas que han sido bautizadas y del momento en que se bautizan, todos estos pecados para atrás son borrados. Ahora de aquí para adelante, esos pecados también son inscritos en el libro de la vida. Entonces, amados hermanos en el Señor, en el libro de la vida van anotadas todas las cosas que nosotros hicimos mientras estábamos en tierra. Que todas las cosas, de la forma en que actuamos, de la forma en que servimos, de la forma en que nosotros buscamos a Dios, amados hermanos, tratamos a los demás, de la forma en que nosotros nos comunicamos como seres humanos, van inscritos en el libro de la vida. Ahora yo le pregunto a usted si usted se conoce, porque a veces decimos, no, si Dios me conoce, usted también se conoce. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, ahora yo le hago una pregunta a usted. Ponga en la balanza su vida, o pongamos en una balanza nuestra vida. ¿Para qué lado se cargaría mejor? ¿Para el lado bueno o para el lado malo? ¿Para qué lado se cargaría mejor? ¿Para el lado de los buenos frutos o para el lado de los malos frutos? Y eso no quiere decir que yo tenga que mirar la vida a usted. No, amado hermano. Este es un mensaje donde Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos, a mirarnos a nosotros mismos, a preguntarnos si Cristo viniera hoy, ¿me podré presentar delante del trono de Dios? El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, lo más corto que nosotros tenemos es la vida. Lo más corto que nosotros tenemos es la vida. Porque pasan los años y no nos damos ni cuenta cómo hemos llegado a una cierta edad. Yo siempre digo, yo cuando era niño pensaba que me iba a morir a los 20 años porque 20 años pensaban que era harto. Imagínense, hoy día ya tengo 43 años. Y cuando era niño yo me preguntaba y no hallaba la hora de llegar a los 18 años. Imagínense cómo han pasado de los 18 a los 43 años. Años que han pasado volando, amados hermanos, y no nos hemos dado cuenta qué es lo que hemos hecho en todos estos años. ¿Por qué? Porque nosotros quizás habían pensamiento y decíamos, yo cuando sea grande voy a ser profesor, voy a ser doctor, voy a ser veterinario, me voy a ir a tal rama de alguna armada, me voy a ir. Y quizás en todo este tiempo, todos los proyectos que pensábamos, nada hemos hecho. El Señor nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque no nos damos ni cuenta cómo el tiempo ha ido pasando y han sucedido cosas en nosotros que ni siquiera teníamos programadas. Pero sin embargo pasaron en nuestra vida y la vida continúa y la vida sigue y la vida es un día tras día que nunca se detiene. ¿Y por qué digo? Porque a veces nos ponemos a pensar cómo quisiéramos volver el tiempo atrás y decir lo que yo hice atrás, cómo quisiera borrarlo de mi mente, cómo quisiera borrarlo de mi corazón, porque muchas veces esos recuerdos pasados a veces traen lágrimas, traen llantos, traen tristezas y a veces pareciera que es una herida que nunca se ha cerrado. El Señor nos pueda bendecir. Pero lamentablemente es el andar de la vida. Y lo que pasó, ya pasó. Y todo lo que ha pasado, bien ha dejado alegrías en nosotros o bien ha dejado tristezas en nosotros. Dios nos pueda bendecir. Pero ¿dónde están guardadas todas las cosas? En nuestro Dios. Cuando aprendemos a descansar en Él. Cuando aprendemos a entregar las cargas a Él. Cuando aprendemos a decirle al Señor, Señor, sea usted mi ayudador. Y el Dios que yo alabo es un Dios experto
en curar heridas. El Dios que yo alabo es un Dios experto en transformar una tristeza en alegría. El Señor nos pueda bendecir, pero cuando pasa eso, cuando dejamos todas las cosas bajo su mano de poder y bajo su mano de autoridad. Entonces el libro de la vida, donde está todo lo que nosotros como terrenales hemos hecho. Ahora el libro de las memorias, ¿cuál es? Cuando nosotros un día en el culto se nos dijo, hermana María José puede hacer el culto, y la hermana María José dijo amén, pero la hermana María José no llegó a hacer el culto. Tal día, hermano Diego, tienes que predicar, amén, yo voy a predicar, pero el hermano Diego no llegó a predicar. Y el amén no se lo decimos al pastor, el amén no se lo decimos a la pastora, ni a los oficiales, ni al coro, ni a nadie. El amén se lo decimos ¿a quién? A él. ¿Por qué? Porque el amén es el testigo fiel y verdadero, y amén significa así es o así sea. Entonces, amados hermanos, cuando usted dice amén, usted no se compromete con el pastor. En el momento en que usted dice amén, amados hermanos, usted está asumiendo una responsabilidad que Dios a usted le está entregando. Es por eso, amados hermanos, que a veces se recomienda dentro de la iglesia, hay que tener mucho cuidado con la palabra amén. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir amén a cualquier cosa. De repente predicadores que se paran en el púlpito obligan a la iglesia a decir amén. No, usted no puede obligar a decir amén a nadie. A nadie. Porque el amén es un sentimiento del Espíritu. Y cuando usted sabe que la palabra le está llegando, usted solo va a decir amén. Porque usted sabe que la palabra es para mí. Pero cuando usted confirma algo que ni siquiera usted ha pasado ni ha vivido, se está haciendo responsable de algo que no le pertenece. Dios nos puede bendecir y Dios nos puede ayudar. Entonces, cuando nos paremos en el púlpito, no digamos amén hermano, amén hermana. No, eso no se debe hacer. ¿Por qué digo, amados hermanos, eso? Porque el amén es un compromiso delante de Dios. Y cuando nosotros hacemos compromiso con Él, tarde o temprano Él nos va a cobrar. Y eso va siendo escrito en el libro de las memorias. Cuando lleguemos al trono de Dios y se abra ese libro de las memorias, ¿cuántas cosas van a aparecer que no hemos cumplido? ¿Cuántas cosas van a aparecer que no hemos hecho? ¿Cuántas promesas que hemos hecho delante de Dios y no hemos cumplido? Todo aquello va a aparecer ahí. El Señor nos puede bendecir y Dios nos puede ayudar. Alguien puede decir, pero pastor, es que yo no lo sabía. Por ignorancia usted está perdonado. Pero cuando usted ya sabe las cosas, no se pasará por ignorancia. El Señor nos puede bendecir y Dios nos puede ayudar. Dice, fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, 2 libros. Y en esos 2 libros seremos juzgados. El Señor nos pueda bendecir según nuestras obras. Amados hermanos del Señor, obras es sinónimo de frutos. Y cuando nosotros hablamos de frutos, hablamos de un árbol bueno o de un árbol malo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de árbol es usted? ¿Qué tipo de árbol es usted? Si Cristo viniera en estos momentos, ¿cuántos frutos encontraría en nosotros? ¿Cuántos frutos se encontraría en nuestra vida? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Cuántos de aquellos frutos se encontraría en nosotros?
El Señor nos pueda bendecir. La Biblia dice que tenemos que ser como árboles plantados junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y ahí está la pregunta: ¿por qué muchas veces hacemos cosas y no prosperamos? Porque a veces no estamos bien plantados en las corrientes que es Cristo el Señor. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Queremos prosperidad en todo lo que hacemos, pero no estamos bien cimentados. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. El día de ayer conversaba con un hermano para no apartarme de la palabra y me decía: pastor, yo puedo andar de iglesia en iglesia. Pastor, puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo ir allá. Sí, perfectamente lo puedes hacer. Perfectamente lo puedes hacer. Pero la Biblia a nosotros nos manda a estar cimentados en un solo lugar. En un solo lugar. Y me hacía la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si el hijo de mi hermana María José le dijera mañana, ¿sabe qué, mamá? Mañana voy a ir a almorzar donde el vecino. Al día siguiente le dijera a la hermana María José, mañana voy a almorzar donde el otro vecino. Y la hermana, yo pienso que se empezaría a molestar, se empezaría a enojar. Que por qué el hijo va a comer allá, comer acá, cuando tiene su casa donde comer. Así mismo pasa con aquel que anda de iglesia en iglesia. El Señor nos pueda bendecir. Anda comiendo alimentos en otra parte donde no le corresponde. Dios nos puede bendecir y Dios nos puede ayudar. El mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mire, la muerte es un espíritu. Y es un espíritu, amados hermanos, enviado por Dios. Cuando Dios quiere retirar a alguien de la faz de la tierra, manda la muerte. Y vuelvo a decir, la muerte es un espíritu. Amados hermanos, porque nosotros somos hechos de tres formas: alma, cuerpo y espíritu. Amados hermanos, el alma es la esencia de nosotros, donde guardamos las emociones, los sentimientos, las culpas, los pecados que hemos cometido, el alma. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, polvo a polvo, tierra a tierra. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y cómo vuelve ese espíritu a Dios que lo dio? Cuando una persona muere, viene la muerte y pega su último suspiro, el espíritu sale y vuelve a Dios. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, la Biblia da a entender que la muerte, este espíritu de la muerte, en los últimos tiempos va a ser retirado de la faz de la tierra. Y en aquella gran tribulación que se aproxima muy pronto en los últimos tiempos, dice la Biblia que la muerte va a ser retirada de la tierra. Donde muchos van a querer tirarse de un cerro abajo y no van a morir. Donde muchos se van a tirar a un vehículo para morir y no van a morir. Quizás van a quedar todos machucados, sin un ojo menos, sin una pierna menos, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque la muerte, el espíritu de la muerte va a ser retirada. Y aún el lugar de los muertos, donde llegan todos los muertos esperando la trompeta final, aún ese lugar va a ser tomado y lanzado al lago de fuego ardiendo. El Señor nos pueda bendecir. ¿Y por qué va a ser lanzado al lago de fuego ardiendo? Porque el Hades carga muchos pecados del ser humano. Y el pecado no puede entrar al reino de los cielos. Y tiene que ser tomado y eliminado. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Dice que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue lanzado al lago de fuego. Ahora yo le pregunto a usted
Usted está inscrito en el libro de la vida. Y qué bueno que esté inscrito. Cuando se inscribe, pastor, en el libro de la vida, cuando usted decide bautizarse. Cuando usted va a las aguas. Cuando usted, amados hermanos, se presenta delante de Dios como un buen servidor y hace ese pacto de fe con Dios. Va a las aguas, se bautiza, sale una nueva criatura y su nombre es inscrito en el libro de la vida. No es cuando usted se inscribe en la iglesia, porque muchos pastores mentirosos dicen, no, si cuando tú te inscribes en la iglesia estás inscrito en el libro de la vida. Son mentiras. Eso es mentira. Cuando alguien decide bautizarse, recién su nombre es inscrito en el libro de la vida. Entonces, si usted está inscrito en el libro de la vida, cuidemos aquello que Dios nos ha dado, porque déjeme decirle que su nombre, así como es inscrito, también puede ser borrado. También puede ser borrado por nuestro corazón endurecido, por nuestro corazón no transformado, por nuestros pecados no confesados delante de Dios, o simplemente porque vivimos un tiempo perdido dentro de la iglesia y nunca nos entregamos en cuerpo, en alma y en espíritu a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Mire versículo 7 del capítulo 21 dice, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Quiénes son los perros? Los pastores que nunca predicamos la palabra como tenemos que predicarla. Son perros delante de Dios. Y así es como Dios nos trata. A los pastores que no predicamos como aquí está escrito, nos llama perros. Y es más, perros soñolientos. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. ¿A quiénes más Dios llama como perros? A aquellos que un tiempo están dentro de la iglesia, otro tiempo se van al mundo. Un tiempo alaban a Dios, otro tiempo se van a bailar ahí al mundo. La Biblia también los denomina como perros, y perros que vuelven a su vómito. El Señor nos pueda bendecir. O como cerdos que después de estar limpios vuelven al cieno, al barro. Así también Dios da a entender que la persona que ha conocido a Dios, sabe que antiguamente había un corito que decía, después de andar en la luz y conocer la verdad, es triste volver al mundo a servirle a Satanás. Y así muchas veces está la iglesia de Cristo. Así muchas veces está el pueblo de Cristo, porque amamos más el mundo que las cosas de Dios. Es que es muy tarde el culto, hace mucho frío, pastor, no voy a ir hoy día. Pero si a usted lo invitan a un cumpleaños, aunque haga frío, va igual. El Señor nos pueda bendecir. Es que hace mucho frío, pastor, pero si usted tiene que ir a trabajar, aunque haya mucho frío, va igual. El Señor nos pueda bendecir. ¿Cuál es la diferencia? Que en el trabajo le pagan y aquí para venir a la iglesia no le pagan. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran, hermana, tanto Dios le va a pagar $1.000.000 para que venga al culto? Yo creo que no se perdería el culto. Incluso me diría, pastor, los días que no hay culto, présteme la llave para venir solo al culto. Por amor al dinero. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Ahora, ¿hay hechiceros dentro de la iglesia? Sí lo hay. ¿Y cuáles son esas personas que muchas veces, amados hermanos, utilizan la gracia de Dios para ser cocinadas dentro de la iglesia? Ahora, ¿existen de eso? Sí existen de eso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hechicero puede mostrarse
muy espiritual, pero ora al revés. Ora no para que la iglesia avance, para que la iglesia se detenga. Ora para que los hermanos no vayan al reino de los cielos, sino que empiezan a orar para que la iglesia empiece a quedar vacía. Y cuando empiezan a quedar vacía, se van a destruir a otro lugar. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos del Señor, si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, agradezcamos a Dios por esta gran salvación. Pero cuidemos esa salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Si usted está aquí es porque Cristo le ama. Si usted ha oído esta palabra el día de hoy, es porque Dios no quiere que usted se pierda, ni que yo me pierda, sino que tengamos salvación y tengamos vida eterna. Póngase de pie y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.